y que es inmoral. Sacan rentabilidades del 25% cuando en ningún país del mundo se lo permitirían. Solo aquí, esto es al descampado. Se le escucha mordido, senador. Vamos a mejorar ese audio. Germán, usted estaba pidiendo la palabra. Sí, primero quería decir, primero decirle al senador Guillé que no simplifique la visión sobre un sector político distinto al de él, porque él sabe y me conoce que en nuestro sector habemos personas que tenemos un profundo sentido social, que entendemos también la importancia de no guiarnos solo por aspectos ideológicos. Y en ese sentido quiero también hacer aquí un planteamiento. Estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación que es de una complejidad muy difícil para familias que hoy día buscan cómo subsistir, cómo pagar el dividendo. Recordemos que recién hace una semana atrás salió un anuncio del gobierno que me parece muy bien para efectos de prorrogar el pago de dividendos, cosa que no había hasta hace una semana. Entonces, cuando se originó este debate del 10%, yo he planteado la necesidad de que no se cobre sobre consumo eléctrico, ¿ya? Ni junio, ni julio, ni agosto, porque solo se había cortado durante abril y mayo el sobreconsumo. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que la gente esté hoy día abordando cuentas muy difíciles de pagar cuando no hay pega, no hay trabajo, no hay ingreso. Entonces, creo que no puede haber un debate ideológico. Hoy día lo que hay que hacer es que lleguen recursos rápidos a la gente. Incluso le digo a mi amigo Pardo, Luis, esto es también cuando tú recién decías como una familia que tiene una situación de alguien terminal, postrado. Esto es justamente una dificultad tremenda para muchas familias que viven hoy día la necesidad parecida a la de alguien que tiene un familiar en esas condiciones. Entonces, hoy día, y en esto Julio César, posiblemente la gente que está mirando, quiero que entiendan que hay una camada, ¿ya?, de jóvenes, de gente que venimos entrando en esto, ¿ya?, del tema de la opinión pública, de las políticas públicas, de la política, que tenemos una visión centrada en la equidad, en lo social, y no depende de si eres de un sector político u otro. Yo incluso encuentro muchas veces válida y muy valiosa la opinión de otros jóvenes que veo de la izquierda, ¿ya?, y que me he sentado a conversar con ellos y coincidimos en muchas cosas. Entonces, salgamos de la disputa ideológica, salgamos de esa disputa ideológica que polariza. ¿Y usted no cree entonces que esa vieja generación de su sector político hoy día lo que está defendiendo es el sistema AFP? Más que el sistema, porque hoy día están de acuerdo, como lo decía el senador Alamán, en cuanto a reformularlo, a aumentar el predial solidario, pero básicamente hoy día, como su sector y las generaciones que usted dice que son más viejas que usted, con más edad, aparecen como defendiendo los intereses de la AFP. Porque además la vinculación de los grupos económicos, no solo con la política oficialista, hay que decirlo, los grupos económicos, que cuando hasta hace poco existía la posibilidad de financiar campañas políticas por empresas, entonces aquí la vinculación, la suerte como de contubernio que hay entre el mundo de lo privado, el financiamiento de la política y la imagen que tiene la opinión pública de que hay un sector político que defiende el interés de la AFP. ¿Usted siente que...? Monse, yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de esa defensa de intereses cuando uno... lo que creo es que este sistema, y lo dije antes, tiene que modificarse, ¿ya? No estoy de acuerdo en la injerencia. Incluso creo que hasta el mismo Moreira decía, no puedo recibir amenazas, no acepto amenazas ni de mi partido político y tampoco violencia, porque tengo que entrar en un periodo de reflexión. Yo soy de los que cree que esto hay que modificarlo, hay que salir de las ideologías que solo polarizan, hay que construir, de verdad, con generosidad, construir un Chile más justo. ¿Cómo puede ser tan difícil entenderlo? ¿Qué se espera para entenderlo? Entonces, esta camada nueva de los que estamos entrando, lo vamos a lograr hacer siempre dentro del marco institucional. Sí. Tiene que haber equidad, justicia y también libertad, también progreso, también rendimiento. Sí. Pero ¿usted cree que esa otra generación de políticas de derecha, en esta disputa que estamos viviendo hoy día, está defendiendo los intereses de la AFP?
Mire, ellos tienen que dar las explicaciones de lo que están haciendo o no. Lo único que yo le puedo decir es que yo voy a defender los intereses de la gente y eso es lo que he demostrado en mi vida política y en mi vida como alcalde durante toda mi trayectoria. Y yo voy a seguir en esa senda aunque me tenga que enfrentar a gente de otro sector político o de mi mismo sector político. No voy a bajar esa bandera. Es que yo se lo pregunto porque hay cierta indicio de que esta discusión no está siendo lo suficientemente honesta. Porque para ciertas personas sí, esta es una discusión de fondo sobre la sobrevivencia o no del sistema de AFP. Entonces, esa finalmente está siendo la discusión. Y por eso le pregunto yo, ¿su sector hoy día está en defensa del modelo de la AFP, pero también de los intereses de la AFP como empresas privadas? Creo que, y yo voy a hablar por mí, primero insisto, yo creo que esto tiene que modificarse y la gente tiene que poder tener la opción de sacar su 10% porque ellos son dueños de su plata y tienen que elegir con libertad lo que hacen. Y estamos en una situación extraordinaria. Esto no es algo que tú digas, oye, no pasa en ninguna parte del mundo. Australia, Islandia, son países que siempre hemos visto, ¿ya?, en el camino, en la ruta de países de la OCDE, ¿no es cierto? Y decir, oye, queremos tener esos estándares de bienestar. Ellos ya tomaron esta decisión y no colapsaron. Entonces no le hagamos creer a la gente que todo va a colapsar. Puede haber un efecto económico posiblemente, explíquenlo entonces. Pero no le digamos a las personas que estas cosas no se pueden modificar porque son como la tabla escrita en la piedra. Aquí hay cosas que cambiar en nuestro país y esta es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad y ojalá que la gente de mi sector que no lo ha visto y no lo ha entendido logren hacerlo. Porque aquí no hay ningún principio de fondo que se esté minando, que se esté destruyendo o horadando. Aquí se respeta la libertad de la gente, se respeta la propiedad de su plata. También hay que cambiar el sistema para que sea más equitativo, para que no le digas a una persona que va a vivir hasta los 85 años, por aquí tengo a los 85, cuando el INE te está diciendo que la tasa, ¿no es cierto?, de esperanza de vida es 76 para los hombres y 82 para las mujeres y le dices que va a vivir 90. Entonces, oye, ¿qué pasa con los años de diferencia que le planificaste su pensión? Tiene que cambiar el sistema, ¿ya? Y obviamente tampoco nos vamos a apretar los dedos en la puerta. Tenemos que ser capaces de construir un Chile con progreso, con libertad, con emprendimiento, pero sin abuso, de una vez por todas sin abuso. Estamos también con Luis Pardo, que estaba pidiendo la palabra. Sí. Luis. Sí, en primer lugar, yo creo que respecto de la reforma del sistema de pensiones tenemos muchos acuerdos con Germán, incluso con Heraldo y con Alejandro. Pero esa es una discusión distinta de cómo enfrentamos la tremenda angustia y necesidad que tiene hoy día la familia y particularmente la clase media frente a la contingencia que estamos viviendo. Cuando yo voto en contra de este proyecto de ley, y me molesta mucho esa infamia con que algunos, para eludir los argumentos, descalifican diciendo que uno está defendiendo intereses, a mí me molesta mucho que me digan que estoy defendiendo intereses de la AFP, porque lo que yo estoy defendiendo, y estoy absolutamente convencido, porque es un tema aritmético, si tú sacas a remate entre 10.000 y 18.000 millones de dólares en un mes, esos ahorros de esos trabajadores van a costar mucho menos, se van a liquidar a precio vil. Va a haber gente que va a tener la plata y va a comprar baratas las acciones, los títulos y los instrumentos en los cuales están invertidos los ahorros de esas personas que hoy día necesitan efectivamente con urgencia ese dinero, pero no tenemos derecho a rematárselo en la forma que lo contempla este proyecto de ley. Puedo estar equivocado, pueden discutirme si en otras partes funcionó o no funcionó. Lo que yo he estudiado, lo que yo he visto me lleva a esa convicción. La defensa de las AFP, no me interesa la defensa de las AFP, ya lo dije al principio, me interesa que tengamos un sistema mixto, que discutamos con altura cuál es el mejor sistema de pensiones para Chile, un sistema donde haya un componente solidario que está contemplado en el nuevo proyecto de ley, un sistema donde haya un instrumento de capitalización individual que puede o no ser administrado por las AFP, y esa es la discusión de fondo, pero lo que estamos discutiendo ahora es una medida de contingencia para enfrentar la pandemia, y creo que meterle la mano al bolsillo a los trabajadores en medio de la pandemia y liquidarle sus ahorros en la forma que lo contempla este proyecto de ley es criminal. Esa es mi opinión. El tiempo dirá si teníamos o no teníamos razón. Es bien especial esto de la AFP porque están, por lo que escucho, están solas, pero nunca han pasado los años y nunca se han visto disminuidos, ¿no es cierto?, sus beneficios. Incluso, Heraldo, usted hace un fuerte discurso en contra de la AFP, pero el año 2002, cuando usted era ministro secretario general de gobierno,
bajo el gobierno de Ricardo Lagos se profundizó el sistema de AFP y las comisiones Marcel y las comisiones Bravo nunca le tocaron un peso a la AFP finalmente en sus resoluciones. ¿Por qué cree usted que tanto tiempo sobrevivieron estas administradoras si ahora hay una unanimidad de todos aquí, de todos los sectores políticos, de que esto hay que modificarlo y que no se puede seguir así? Bueno, mira, Julio César, en primer lugar yo quiero valorar lo que ha dicho el alcalde de Codina, porque hay un sector de la derecha que está mirando las cosas con una nueva perspectiva, y eso hay que valorarlo, y lamentar que la UDI esté llevando al Tribunal Supremo a los diputados que votaron a favor del retiro del 10%, lo cual es absolutamente violatorio de la ley, porque el artículo 38 de la ley de partidos políticos dice: en ningún caso podrán los partidos políticos obligar a los concejales, a los alcaldes, a los diputados y senadores a votar de una determinada manera. Entonces aquí hay una clara violación. Entonces hay que valorar a aquellos que han votado de acuerdo a su criterio, y yo creo que con ellos y con todos, ojalá, hay que construir los acuerdos de manera gradual. Ahora, a mí casi me emociona que ahora algunos en la derecha estén preocupados de qué es lo que va a pasar con las jubilaciones de los trabajadores, cuando en el pasado, cuando se intentó reformas profundas del sistema de pensiones, se opusieron. Y eso es lo que pasó, yendo a tu pregunta, porque cuando se hicieron los únicos cambios que se han hecho en el sistema de pensiones, con los gobiernos de la exconcertación, la presidenta Bachelet, el año 2008, impulsó, no sin oposición, la reforma del sistema de pensiones para crear el pilar solidario, que significa nada menos que más de 1 millón de personas que de otra manera no hubieran tenido ninguna pensión. Sí, pero Heraldo, crear el pilar solidario no tiene nada que ver con lo que yo le estoy preguntando, porque crear el pilar solidario me parece estupendo. Porque la influencia, pero déjeme terminar, Heraldo. Me parece estupendo, sí, y tiene que ver, y tiene que ver con que el Estado se hace cargo, ¿no es cierto?, de un problema gigantesco que teníamos de pensiones, y hace su foco ahí la presidenta Bachelet. Está claro. Yo le digo, el 2012 se profundizó el sistema con Lagos, se crearon los multifondos, se le pasó a la SBS, ¿no es cierto?, que tuviera la potestad de decir ellos cuándo definían los años, que es lo que está hablando Codina, por eso lo saco a colación, ¿no es cierto? Antes se hacía por el INE. Ahí, durante el gobierno del Lago, bueno, para qué voy a hablar de la aseguradora y todas, pero se profundiza el sistema, y durante los gobiernos de la concertación, incluso las comisiones que hacen, nunca le tocan un pelo a la AFP. Siempre se profundiza el pilar solidario que dice... Bueno, es que Perdona, Julio César, pero resulta que en ese tiempo los cambios de la Constitución habían sido mínimos, porque había una oposición, había un sistema binominal todavía en esa época. El presidente de la República ni siquiera había recuperado la facultad histórica de poder remover a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. O sea, pongámonos en qué es lo que fue en esa época. Había una constitución que Lagos no pudo cambiar, Heraldo, en toda la extensión que quiso. Pero esa es la respuesta. La fuerza de las AFPs ha sido muy poderosa. Sí, pero quizás es necesario recordar... la AFP ha sido muy poderosa, pero acuérdese la frase final del gobierno de Lagos, que los empresarios aman a Lagos. Bueno, eso lo dijeron los empresarios, eso no lo dijeron los empresarios, por eso le digo, esa frase. Bueno, pero más allá de las trabas constitucionales... Pero mira, Montserrat, porque un presidente tiene la obligación de que el país crezca, de que el crecimiento, sin embargo, le llegue a todos. Y Lagos lo que quiso fue que el país creciera, pero al mismo tiempo corregir las inequidades del sistema. Así que sería una irresponsabilidad decir, bueno, yo no quiero que el país crezca, que no haya empresarios que puedan crear, que no hayan emprendimientos. No, claro. Queremos crecimiento económico, pero queremos justicia. Es solo hacer un reconocimiento quizás más humilde de que la concertación en su momento, la nueva mayoría, incluso en el programa de gobierno de Alejandro Guillé, no tuvo una posición, la verdad, clara respecto a una convicción a la cual quizás llegaron hoy día. Es solamente aceptar que
ustedes mismos han ido evolucionando en su pensamiento, desde una reforma a quizás hoy día un fin del sistema de la AFP. Y se lo preguntamos con la situación de Ricardo Lagos en la mesa. Es decir, en ese gobierno, más allá de las trabas constitucionales, se hicieron reformas que profundizaron el sistema actual. Y me imagino que también tiene que ver, y el mismo presidente Lagos lo ha dicho, cambiaron sus convicciones. Y todo el mundo tiene derecho a cambiar sus convicciones. Pero cambiaron también el contexto, pues, porque las críticas a la AFP existían en esa época, pero no habían las condiciones de hoy día que un sector significativo de la derecha estuviera de acuerdo y votara, por ejemplo, a favor del retiro del 10%. Eso hubiera sido impensable hace 10 años atrás o más. Entonces cambiaron también las condiciones. Es decir, hoy día entonces hay una voz mucho más potente para haber hecho aquello que en esa época era imposible. Era imposible incluso haber cambiado el sistema binominal, que llegó a ser cambiado ¿cuándo? Si recién se llegó a cambiar ahora, con el gobierno de la presidenta Bachelet, finalmente. Se cambia el binominal. Heraldo, entonces, había condiciones que cambiaron y eso es muy positivo que cambie. Si lo único malo es que uno se quede simplemente en las visiones del pasado. No. Porque es que francamente Heraldo, eso no es progresar en el pensamiento. Le damos contexto a la conversación, porque es una conversación histórica la que estamos teniendo, además a las 11:54 en un matinal de televisión. Hasta hace unos años usted me podría retrucar los matinales de televisión. A esta hora estábamos gritando y tirándonos agua y bailando la colita, no sé. Todo ha cambiado, por eso es importante el contexto. Estamos a las 11:54, hemos avanzado como país conversando de grandes temas con gente que creemos muy seria y la verdad es que eso también nos llena de orgullo a todos. Como país vamos creciendo. Lo que pasa es que lo ponemos en esta encrucijada porque ponemos contexto, porque creo que la conversación de los fondos de pensión ha sido una conversación difícil, llena de negociaciones, y que la ha tenido el país tiene que saberlo, porque el 2008 cuando Bachelet hace el plan que usted dice y crea este pilar y esta gran reforma, también obliga a los independientes a meterse a cotizar obligatoriamente, y también con eso le mete más dinero a los fondos de pensión, porque hay más personas, las independientes ahora, que tenían que pagar su comisión de manera obligatoria. Entonces todo era como medio negociado, todo ha sido así hasta acá, y a lo mejor estamos en un momento muy bueno para tener esta conversación de cara al país, con una transparencia al país que yo creo que el país se merece. Gonzalo Bacigalupe se une a nuestro panel. Gonzalo, bueno, la verdad es que usted es máster en salud pública. Mucha gente cree que es doctor, pero usted lo ha aclarado varias veces que no lo es, y que la verdad también queremos integrarlo a esta conversación que le lleva de todo, ¿no? Que le lleva de todo. También queremos que le lleve un poquito lo que está pasando con la pandemia. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos va a sumar el senador Chaguán ahí en su posición, así que, diputado, muchas gracias. Le enviamos un abrazo. Lindo chaleco también. Gracias, adiós. Gracias, ahí está. Porque sí, está todo oscuro. Es que la política sí hasta adiós. Gracias, Luis, que le vaya muy bien. Vamos a integrar al senador Chaguán en esa posición. Gonzalo Monse. Así es, Gonzalo. Bueno, estamos en una discusión bien de fondo sobre el tema de las AFP, que yo creo que se relacionan también mucho en este minuto con respecto a la situación de salud pública de nuestro país. Y en qué medida hoy día la salud pública está estrictamente entrelazada con el sistema de seguridad social. Si finalmente, por esas cosas de la vida, después de un estallido social, donde el tema era la seguridad social en nuestro país en su conjunto, una pandemia nos lleva nuevamente al mismo tema, nuevamente a la misma discusión. A la desigualdad. Al tema de la desigualdad, al tema de la debilidad o la inexistencia para